Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de Apache Strat 2 de Java Enterprise Edition, un framework de la plataforma de Java. En este caso, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos profundizando sobre el uso de este elegante, más bien ese es el término que ocuparía para un poco definir cómo trabaja Strat Framework. Bien, en los videos anteriores ya estuvimos explorando un poco sobre la librería de tags, ¿cierto? Específicamente el uso de las etiquetas que están asociadas a generación de enlaces. Bien, explicábamos la diferencia entre construir enlaces básicos, ¿cierto? Y enlaces que referencian a una acción. Vamos a continuar utilizando el tags libs, en este caso de Strat 2, pero en este caso lo vamos a realizar con un ejemplo que es bastante común dentro del mundo del desarrollo. Me refiero a la generación de formularios. Vamos a ver cómo es todo el proceso de generación del formulario a través de los tags. Vamos a ver también cómo podemos manejar las plantillas que vienen implementadas dentro de Strat, es un concepto que lo vamos a conversar ahora. Vamos a ver también cómo podemos nosotros recibir la información que viene de los formularios a través de un result de tipo input. Y vamos a ver desde luego cómo podemos recibir los datos que vienen de los campos de los formularios y vamos a finalmente realizar una pequeña validación de estos mismos datos utilizando las anotaciones de Strat. Bien, lo vamos a hacer muy básico para que tú seas capaz de entenderlo y luego por supuesto con toda la capacidad que yo sé que cada uno de ustedes posee, lo va a ir adaptando a las necesidades que va a ir teniendo. Bien, entonces nada, cerramos esto rápidamente y vamos a colocar manos en el código. Como siempre, las personas que no me conocen, este es mi blog www.cesarcancino.com. Cualquier duda que quieran, en este caso cualquier consulta que me quieran hacer, acá tenemos un chat, ¿cierto? Y antes de empezar con el video, recuerda el tema de las descargas. Por ejemplo, si entramos al video 4 de Strat, esto siempre me lo preguntan. Fíjate que acá tienes una pestaña que dice descargas y ahí tienes un botón que dice descargar. Desde ahí te vas a poder bajar un archivo .rar, en este caso es un .zip creo, bueno, un .rar que tiene el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver en YouTube y el código fuente desde luego que se fue generando. Eso es sumamente importante. Bien, dicho eso, nada, vamos a colocar manos en el código entonces rápidamente para poder trabajar. Me encuentro acá en el enlace de la página oficial de Strat, en el link de Apache, ¿cierto? Para que veamos un poquito cómo es la lógica de generación de formularios utilizando el patrón Model Driver. Bien, básicamente la versión 2 de Strat, de hecho acá lo dice expresamente, que no tiene nada que ver con la versión 1. En la versión 2 de Strat, tú puedes, por ejemplo, construir formularios utilizando el tags libs. En este caso, fíjate, acá tienes un ejemplo. El tags es form, fíjate, y le puedes ir pasando los distintos parámetros con los que tú quieres trabajar. Por ejemplo, le puedes pasar el parámetro action para indicarle cuál es la acción que en este caso va a recibir la petición que tú estás realizando, que tú estás enviando. Bien, puedes indicarle el método, puedes indicarle el namespace, entre otras cosas. En general lo que se hace es colocar solamente el action, porque ya con eso el tag lib de Strat lo que hace es generarte todo el código HTML necesario para que se construya una etiqueta form con el método post incluido por defecto, lo cual es bastante eficiente porque te ahorra bastante código. Bien, ahora lo vamos a revisar. Bien, además tienes que generar una clase a modo de modelo. Bien, básicamente es una clase de tipo entidad que la vas a utilizar para procesar de cualquier manera la información que vas a utilizar dentro de tu proyecto. Bien, eso es sumamente importante también de tenerlo en consideración. Estaba revisando a ver si estaba grabando. Entonces nada, vamos a generar un ejemplo rápidamente para que podamos verificar cómo es este procedimiento. Vamos entonces a crear un proyecto nuevo, Java Web Application.
vamos a decir next acá, lo vamos a llamar en este caso taller strat-5 sería esto. Presionamos en next. Esto lo vamos a dejar por defecto. Voy a seguir trabajando con Glassfish, no hay ningún tipo de problema. Presionamos en next y recuerda que tienes que incorporar acá, ¿cierto? Strat 2. Ya todo esto lo hemos hecho, ¿cierto? Así que no vamos a reinventar la rueda en ese sentido. Lo voy a hacer bastante rápido esto para que no perdamos tiempo, bien, porque la idea es que ya todo este tipo de cosas nosotros ya las explicamos. Las explicamos, perdón. Entonces voy a cerrar acá el index rápidamente y vamos a empezar a configurar. Lo primero, cierto, es crear una clase Java para utilizarla como controlador. Entonces decimos acá home controller. Bien, y la vamos a guardar en un paquete llamado controllers, por ejemplo. Presionamos en find it. Y vamos a empezar a realizar las configuraciones. Acá básicamente le decimos que esto extienda de action support, en este caso. Ahí está, action support, ¿cierto? Y invocamos el método execute, por ejemplo, y acá le decimos que nos retorne suces. Bien, ya todo esto está ultra hiper explicado, ¿cierto? No hay que explicar nada acá, yo creo, porque ya está todo explicado esto. Bien, generamos las anotaciones acá en el archivo de strat XML para poder construir la estructura del paquete. Podríamos pegar esto mismo que tenemos acá. Vamos a copiarlo acá. Listo, y acá le decimos entonces que el paquete se va a llamar controllers. Así lo llamamos, creo, ¿cierto? Sí, controllers. Bien, y acá le decimos también que cuál va a ser el namespace que va a utilizar esto. Bien, le decimos que sea el slash. Vamos a crear la acción rápidamente con la cual vamos a renderizar el formulario. La vamos a llamar, ahí está el name, la vamos a llamar, por ejemplo, home. Vamos a cargarle la clase, ¿cierto? En este caso es controllers.homeController. Y el método, en este caso, sería execute. Bien, y cargamos el result respectivo. Y acá simplemente decimos que vamos a guardar todo en una carpeta llamada views. Y vamos a cargar todo el contenido en un archivo llamado home.jsp. Ya todo esto está explicado, ¿cierto? No tenemos que explicar absolutamente nada. Tenemos que ir a crear el archivo JSP, ¿cierto? Lo vamos a crear acá rápidamente. New. JSP lo vamos a crear aquí llamado home. Lo vamos a guardar en un directorio llamado views y presionamos en find it. Bien, voy a borrar acá este código, ¿cierto? Que son comentarios que me aparecen ahí. Voy a cargar el tags libs de strat, en este caso para que podamos trabajar. Aquí el prefijo sería ese y la URI sería strut tags. Vamos a cortar este tags de HTML, en este caso de metacharset, ¿cierto? Para los tildes. Y acá le cambiamos el título y decimos, por ejemplo, trabajo con formularios. Acá también decimos trabajo con formularios. Bien, ok, si levantamos el proyecto ahora, a no ser que tengamos algún tipo de problema, debería cargar todo bien. Vamos a ver, vamos a revisar. Ahí está el proyecto, ¿cierto? Y si escribimos acá home o home.action, deberías tener cargada tu primera vista sin ningún tipo de problemas. Entonces, fíjate lo que te decía acá la documentación oficial respecto de cómo crear el formulario. Primero, podríamos utilizar esta estructura para crear el formulario. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a crear acá debajo de la etiqueta H1, vamos a escribir entonces S, que es el prefijo que estamos utilizando, form. Esto tiene un tag de cierre, ¿verdad? Ahí lo creamos. Y le vamos a decir acá que la acción, en este caso vamos a decirle acá, la acción que vamos a utilizar se va a llamar, por ejemplo, respuesta. ¿Vale? Ok, si nosotros revisamos ahora en el navegador lo que esto nos acaba de generar, fíjate, vamos a ver acá, vamos a actualizar. A simple vista no sucede nada, pero si vas a ver el código fuente de lo que generaste, fíjate lo que te construyó esto. Te generó un tags llamado form, con el ID respuesta, name respuesta, el action respuesta. Ojo, él te está colocando acá respuesta, pero te lo coloca de esta forma. En la medida que nosotros creemos la acción llamada respuesta, esto va a cambiar. Bien, te va a construir, te va a colocar toda la URL respectiva para
para apuntar a la acción correcta. En este caso no lo está haciendo porque esa acción respuesta no la tenemos creada. Y te genera acá el método post para el formulario. Fíjate que además Strat maneja de forma interna algunas plantillas para formularios. Entonces, por ejemplo, aquí te coloco una tabla. Bien, entonces él te va a ir ordenando los campos de los formularios en una tabla. Eso nosotros lo podemos quitar, ya lo vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, podríamos trabajar con Bootstrap esto, ¿cierto? Podríamos ir a la página de Bootstrap para adornar un poco esto, Jet Bootstrap. Bueno, en realidad yo lo tengo acá hecho ya, no lo voy a... Aquí tengo el enlace de Bootstrap, ¿cierto? Voy a traerme el snippet de Bootstrap acá para poder utilizarlo. Perfecto. Y en este caso, si yo lo pruebo ahora, para no hacer nada acá, ¿cierto? Y automáticamente esto toma el diseño de Bootstrap. Entonces, fíjate, yo tengo acá construido el formulario y tengo todo dentro de campos de divs de Bootstrap. Entonces, fíjate, voy a copiar acá. Por ejemplo, esto. Fíjate lo que acabo de copiar, es un div que tiene la clase FormGroup, que es una clase de Bootstrap. Abro un label, que en este caso tiene un for ahí, que en realidad se podría llamar nombre, por ejemplo. Acá está el label, que se llama nombre. El label también lo puedes definir con la etiqueta S. Mira, de hecho hay una que se llama S label. Bien, también lo podría hacer así, pero en mi caso no lo consideré necesario. Para construir el campo, voy a borrar esto por ahora. Voy a borrar esto de acá por ahora para que no te enredes. Para construir el campo, fíjate que lo que haces, lo voy a hacer desde cero acá. Construyes aquí, dices S, dos puntos, text. Y fíjate que tienes varios tipos de campos. Text, text area y text field. Tienes también, en realidad tienes varios. Select, tienes radios, en fin. En este caso nosotros vamos a ocupar el campo de tipo text field. Lo vamos a cerrar acá y le vamos a dar un nombre. Bien. ¿Qué nombre le vamos a dar? Por ejemplo, nom. Bueno, en este caso, nombre podría ser. ¿Vale? Automáticamente, al hacer esto, fíjate lo que te va a generar Strat. Vamos a ir acá al código fuente. Vamos a actualizar al navegador. Fíjate que él te creó acá, bueno, esto es por el diseño de Bootstrap. Y aquí te creó el campo para que tú puedas escribir. Fíjate en el código fuente, que es lo que te quería comentar, y revisemos una cosa acá, mira, él colocó los divs, ¿cierto? Que nosotros le agregamos, pero también generó las etiquetas de la tabla para irte construyendo el formulario. Además de eso, él te generó acá el input, fíjate, a través de esta etiqueta, que es en realidad lo realmente importante, esto que está acá. Bien, de hecho, mira, si nosotros quitamos acá, por ejemplo, todo esto, y solamente nos quedamos con el campo, fíjate, vamos a ver lo que te va a generar esto. Mira, vamos a actualizar acá. Y fíjate ahora, él te coloca el campo aquí en una tabla, en un TR, en un TD. En ese TD debería ir el label, que en este caso nosotros le colocamos. Y acá debería ir el input. ¿Te fijas? El input te lo genera de tipo text, le coloca el nombre, no le agregamos ningún valor, por eso no está trabajando. Podrías hacerlo sin ningún tipo de problema acá. Aquí tienes varias propiedades, dentro de las cuales tienes, por ejemplo, value. No sé si tienes propiedades, por ejemplo, de tipo placeholder, pero en realidad es bastante sencillo también implementar cualquier cosa. Es cosa que te saltes un espacio acá y puedes ir revisando todas las propiedades. Puedes asignarle eventos también para hacer llamadas a JavaScript, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes colocarle también required, en este caso, para que sea obligatorio asociado a HTML, en fin. Tienes varias fórmulas de trabajar esto. Voy a presionar Control Z acá para que me genere la estructura que yo tenía. Ahí está. Entonces ahí lo tengo en el div. Sin embargo, fíjate que te lo genera desordenado. Voy a actualizar acá. Fíjate que te lo genera desordenado. ¿Por qué? Porque recuerda que Strat te va colocando los campos dentro de una tabla. Que de hecho tiene una clase que se llama www.formTable. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podríamos evitar eso en el caso de que no lo quisiéramos utilizar? Para eso hay una opción que de hecho está en la documentación oficial. Acá voy a cerrar esto. Está definido acá en la documentación oficial. Vamos a ir acá a el core de Strat en este caso, y fíjate que acá hay un formato de archivo que se llama Strat Properties. Bien, y acá puedes realizar varias configuraciones, dentro de las cuales puedes configurar, por ejemplo, que
todas las opciones que te renderiza como resultado del uso de cualquiera de los tags libs, él te lo genere sin ningún estilo, él te lo genere en blanco. También hay otras plantillas, es cosa que revises. Acá hay algunas plantillas que vienen predefinidas, por ejemplo en formato de tablas, en formato de divs, en fin, pero lo mejor es tener uno el control de lo que se va generando. Entonces para eso vamos a crear un archivo con esta estructura. ¿Dónde se debe crear ese archivo y cómo se crea? Vamos a hacerlo inmediatamente. Te vas a parar acá en la carpeta Source Package, bien, aquí en Default Package, en el paquete por defecto, y vas a hacer clic derecho, New, Other. Vas a ir acá a Web y vamos a ir a donde dice... No, eso estaba aquí en Strat. Strat 2, no, eso estaba acá en... Se me perdió el archivo, estaba en Java, creo. Son archivos de tipo Properties. Aquí está, en la carpeta Other está. Entonces fíjate que aquí hay un tipo de archivo que se llama Properties File. Ese es el archivo que nosotros vamos a crear ahora. Entonces presionamos Next. Recuerda que tienes que llamarlo tal cual como dice acá. En este caso tienes que llamarlo Strat. Bien. Él por defecto él le va a colocar la extensión. Entonces simplemente decimos acá que esto se va a llamar Strat. Bien. Presionamos en Finish y automáticamente él te crea el archivo. Acá fíjate que te lo creó como strat.properties. ¿Y qué es lo que vas a colocar ahí? Vas a colocar este código que yo ya tengo preparado acá. Vas a colocarle con esta instrucción que yo tengo acá. Voy a quitar esto. La vamos a escribir acá. Vas a colocar strat.ui.team igual a simple en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto tú le vas a decir que no necesitas que Strat te cargue ningún template o ningún tema, en este caso, de la UI que él tiene incorporada. Podrías ser curioso y revisar aquí en la documentación oficial más información sobre Strat UI Team, ¿cierto? Y acá vas a ver, por ejemplo, que tienes varios temas, varias cosas acá que puedes utilizar. Fíjate, por ejemplo, ahí está, en fin, para que tú te des una vuelta por acá y veas si es que efectivamente quieres trabajar, o que a lo mejor eliges trabajar con eliges trabajar con alguna de las plantillas que vienen incorporados, con alguno de los temas que vienen incorporados. En mi caso, yo no lo hago. Yo prefiero trabajar directamente con el código que yo hago. Entonces, simplemente ahora, al colocarle esto, y lo cierras, ¿verdad? Y ahora si vamos a revisar de nuevo el proyecto, actualizamos. Ahora sí, fíjate que tomó los estilos como nosotros los teníamos. De hecho, si revisamos el código fuente, ahora él te genera el formulario, pero no te generó el código de la tabla HTML y todo eso. ¿Te fijas? Son cosas que por ahí alguien me decía que son trucos, pero en realidad no lo son, porque esto está absolutamente y completamente bien documentado dentro de la documentación oficial de Strat, valga la redundancia. Bien. Entonces, en ese contexto ahora vamos a crear el otro campo. Podríamos crear acá, por ejemplo, yo lo tengo creado acá, ya, para que vamos a reinventar la rueda. Voy a crear el otro campo acá entonces con la estructura de Bootstrap. Pego, ¿cierto? En este caso un div, aquí se abre y se cierra. También tiene la clase form_group. Y acá cargo un label, en este caso el label se puede llamar correo, por ejemplo. Aquí le estoy pidiendo que ingrese el email. Y el campo es de tipo text file y se va a llamar correo. Bien, esto lo vamos a borrar por ahora. ¿Vale? Si revisamos ahora, fíjate que él te generó lo mismo, ¿cierto? Pero ahora con un campo email. Si revisamos, fíjate, ahí dice un campo de tipo text, ¿cierto? Ahí está y te lo creó con toda la estructura. Ojo, mira, fíjate un detalle. Aquí la idea es que nosotros seamos curiosos. Mira, fíjate que él te crea el name que tú le diste, en este caso no te lo toca, pero él le asigna un ID a los campos. En este caso el ID toma el nombre de la acción underscore el nombre del campo. Ojo con eso, porque eso Strat lo utiliza de forma interna para sus procesamientos. Así que ese tipo de cosas nosotros debemos respetarlas. Bien, te lo comento porque generalmente uno de los errores que uno comete cuando trabaja con este tipo de frameworks es que empieza a programar y se llena de asistentes y todo, pero a la larga no te fijas qué es lo que te va generando por detrás. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hay que estar mirando y siempre hay que estar pendiente de lo que va sucediendo. ¿Vale? Ok, ya tengo dos campos creados, con esos dos es suficiente. Ahora voy a crear un botón. En este caso el botón se podría crear con... Bueno, esta clase la voy a utilizar, fíjate, es bastante sencillo. Acá lo voy a colocar acá. Es s.submit, acá le coloco un value que es para el texto, un title que es para un
un title, y la propiedad CSS class, con la cual yo le asigno alguna propiedad CSS, que en este caso es la que utiliza Bootstrap para crear botones. Entonces guardo esto, espero que haga el deploy, y fíjate lo que él te va a generar: un botón con el diseño de Bootstrap. Voy a revisar el código fuente y lo que te generó él fue un input de tipo submit, porque tú se lo indicaste acá, ¿cierto? Ese submit le colocó ID, en este caso nuevamente el nombre de la acción es guión abajo 0, porque es el primer botón, el value que tú le diste, el title que tú le diste y la clase CSS que tú le asignaste. Recuerda que se lo hiciste acá con la propiedad CSS class. Bien, ok, ya tenemos creado nuestro formulario, entonces ahora podríamos recibirlo. Podríamos recibirlo acá en el mismo controlador, pero por temas pedagógicos lo vamos a hacer en otro. Entonces vamos a crear inmediatamente otro controlador. Acá Java Class, lo vamos a llamar respuesta, por ejemplo, y lo vamos a crear acá dentro de la clase Controllers. Bien, presionamos en Finish y acá ya tú sabes todo lo que tienes que hacer. Entonces no voy a explicar nada, simplemente lo voy a realizar. Voy a borrar todos estos comentarios acá que son un poco molestos. Y acá decimos entonces que esto extienda, ¿cierto? Aquí ya no hay nada que explicar. Action support, ¿cierto? Perfecto. Y invocamos el método execute. Bien, y por ahora, solamente por ahora, a modo pedagógico, vamos a mostrar los datos en pantalla. ¿Vale? La idea es que mostremos, la idea es que el usuario escriba un nombre y un email y nosotros mostremos eso en otra pantalla, ¿vale? Para que tú puedas entender cómo es el funcionamiento de todo esto. Entonces, para eso, vamos a decirle acá que esto nos retorne success. Bien. Perfecto, vamos a definir la acción en el archivo strat de configuración. Y aquí hay un tema, mira, vamos a crear la acción acá en el paquete. Action. Perfecto. El name, en este caso, aquí va a ser name respuesta. Bien. Class. En este caso, bueno, en realidad aquí podría copiar esto, ¿cierto? Y me ahorraría bastantes problemas. Entonces aquí copiamos y decimos que esto se va a llamar respuesta y el método se va a llamar execute, pero la clase ahora no es esta, la clase es respuesta solamente, no le coloqué respuesta controller. Bien, y le asignamos el result, ¿cierto? Que es para que nosotros trabajemos. En este caso el result va a estar asociado a views / respuesta.jsp. Y acá es donde nosotros vamos a mostrar los datos, pero ¿dónde los vamos a recibir? Acá en el controlador. Bien, hasta ahora nada nuevo. Vamos a crear el archivo, ¿cierto? El JSP respectivo, antes de que se nos olvide. JSP respuesta, lo creamos dentro del directorio views. Finish y podríamos copiar un poco lo que tenemos acá en Home para ahorrarnos algunas cosas, ¿cierto? Y simplemente le borramos acá todo el formulario y decimos respuesta acá, por ejemplo. Respuesta, solamente para probar. ¿Vale? Si actualizo acá el navegador primero, fíjate en donde tienes el formulario y vas a ver el código fuente, vas a notar que lo primero que acaba de cambiar es que en tu etiqueta form, ahora como si existe la acción llamada respuesta, inmediatamente él te cambió lo que tú tenías, lo que te había puesto acá en el parámetro action de la etiqueta form. ¿Te fijas lo que yo te decía? ¿Te acuerdas que recién eso decía ahí solamente respuesta? Claro, era porque no estaba creada la acción, a eso yo me refería. Entonces ahora como si tienes creada la acción, no hay ningún tipo de problema. No sé si esto tendrá, no lo he revisado, la etiqueta form. Si tendrá el force para... no, no lo tiene. El force para cargar la URL completa de la llamada de la acción. Pero en realidad da lo mismo. Ahora si presiono en enviar, los datos llegan aquí a respuesta action. Entonces, vamos a ver cómo podemos recibir los datos. Primero, antes de hacer validaciones y todo. Que ahí también tenemos que explicar un tema. Mira, tal como dice acá la documentación oficial, fíjate que te dice que tienes que crearte una clase de tipo entidad. Yo tengo un enlace acá que lo tengo guardado para que tú puedas ver cómo se maneja esto. En este caso aquí, creo que es el mismo, sí, es el mismo. Entonces fíjate que lo que hace acá esto es crearte una estructura, Basic Validation, fíjate, te dice que te tienes que crear una clase de tipo entidad llamada modelo. Bueno, ese es el controlador en realidad. Acá una clase, no aparece en el formulario, perdón, estoy diciendo cosas que no corresponden.
Bien, acá está lo que yo te decía, que hay que crearse una clase de tipo modelo para poder manejar la información. ¿Cuál es la idea de ese modelo? Que sea el que en definitiva va a procesar la información. Entonces, para eso, básicamente lo que te dice acá esto es que en tu proyecto tienes que crearte una clase Java New, en este caso puse folder ahí, clic derecho, New Java Class. Lo vamos a llamar, por ejemplo, usuarios, podría ser. Bien, lo vamos a guardar en un paquete, por ejemplo, llamado modelos, puede ser, y presionamos en Finish. De acuerdo a lo que dice la documentación acá, esto tiene que implementar de serializable. Entonces decimos acá que esto tiene que implementar la interfaz llamada serializable y esto debería llamar a Java IO serializable. Entonces acá deberías crear un formato de entidades. Entonces acá dices, por ejemplo, private string de la clase string de java.lang, ¿cierto? Nombre, coma, correo, porque estamos definiendo dos campos. Bien, por convención, en general se debiera crear otro entero llamado ID, aunque no lo vamos a usar ahora. Y le creamos sus métodos setters and getters. También debemos crear el respectivo constructor para poder manejar la información asociada a esto. ¿Vale? Entonces vamos a crear eso rápidamente. Vamos a crear acá. Vamos a decirle acá insert code, clic derecho, insert code, decimos acá constructor primero, le decimos que nos crea un constructor con ambos campos, no con el ID, porque el ID se usa para otra cosa, pero es una convención. Un constructor que reciba el nombre y que reciba el correo y que los asigne a ambos atributos. Además, vamos a crear otro constructor vacío. Bien, entonces podemos decir acá, clic derecho, insert code, constructor y insertamos un constructor vacío. Además, debemos insertar los métodos getters and setters para cada uno de los atributos que vamos a tener. Entonces, clic derecho, insert code, getters and setters, ¿cierto? Y le decimos que nos cree todos los getters and setters. Bien, a esto se refiere el tema de la generación de esa famosa clase de entidades de la que yo te acabo de hacer referencia, que es un poco lo que se muestra aquí en este ejemplo. Bien, entonces ahora lo que tienes que hacer es procesar la información utilizando estos recursos que tienes acá. Entonces con esto vamos a poder procesar la información de nuestro formulario. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer acá es en el controlador, que es en donde vamos a recibir los datos, generar la referenciación a esa información. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo lo tengo hecho acá, mira. Primero lo que vamos a hacer es generar la referencia a los atributos con los que tú vas a trabajar y vas a generar una referencia también, perdón, vamos a generar una referencia a la clase de tipo entidad para poder crear una instancia de eso. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, tuve que reiniciar mi computador porque lo que pasa es que NetBeans me está dando algunos problemas. Entonces, te decía que hay que crear acá en la clase controladora un atributo por cada uno de los atributos que generaste en tu clase de tipo entidad. En este caso, ¿cuántos tenemos? 3, pero vamos a apuntar a 2 porque el ID es para otra cosa. Para que no te quedes con la duda, el ID se crea porque hoy en día es un estándar que en todas tus tablas tengas un campo, el primer campo de tu tabla sea un ID, sea entero, autoincrementable, y ese sea el campo que vas a utilizar en tu tabla como llave primaria. No se tiene que llamar ni ID campo ni nada, son simplemente ID, ¿vale? Básicamente por eso lo creé. Entonces vamos a ir acá a nuestro controlador de respuesta y en la clase vamos a crear entonces los dos atributos, private string, nombre, correo. Y vamos a crear otro atributo private de la clase usuarios, ¿cierto? Que es la que tenemos creado, llamado user, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener que generar una referencia, ¿cierto? A modelos.usuarios, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es generar una método getters y ahora hay que generar un setter también porque los vamos a utilizar. Un setter y un getter para cada uno de tus campos, ¿vale? Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía en un video anterior que el tema de los parámetros solamente requería utilizar el método getter del campo, que es con el que en definitiva haces la carga del dato desde el controlador hacia la vista, ¿correcto? Bueno, acá vamos a necesitar también el método setter porque va a ser ese método el que nosotros vamos a utilizar para darle el valor al campo que proviene del dato que escribió el usuario en el dato del formulario. Entonces, hacemos clic derecho acá, insert code, getters and setters y
realizamos la implementación. ¿Vale? Guardamos. Bueno, puedes guardar. Y ahora en tu método acá de la clase respuesta, ¿cierto? El método setQueue, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo tengo hecho acá. Vamos a crear una instancia de la clase usuarios y vamos a apuntar a los métodos setters para indicarle que tomen como referencia lo que está indicado en el atributo que tienes acá arriba, que es el equivalente a decir que eso es lo que ingresó el usuario del formulario. Recuerda que aquí tienes dos campos, en este caso nombre y correo, que son los mismos que tienes acá en la clase usuarios. Entonces esto es lo que tú en definitiva estás recibiendo de los formularios. Esto lo vas a hacer para poder procesar los formularios. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a decir acá usuario igual a new usuario. Bueno, en realidad acá sería usuario, ¿cierto? Igual a new usuario sería user, ¿cierto? Porque ya eso lo hicimos. User igual a new usuario, podría ser sin ningún tipo de problema. Y ahora decimos user.set nombre, y esto va a ser igual a this.nombre, que es el campo que tienes acá arriba, ¿cierto? Y eso con eso simplemente ya recibiste el campo que viene del formulario. Vamos a hacer lo mismo con el otro campo, user.set, en este caso sería correo, y acá le dices this. El atributo correo. Con esta forma tan sencilla nosotros ya tenemos listos los campos, así de fácil. De hecho guardamos acá y ya automáticamente ahora si vamos acá al archivo de respuesta podemos perfectamente nosotros imprimir esos datos en pantalla. Mira, vamos a colocar acá por ejemplo un UL. Esto es poco común porque en general cuando envías datos de un formulario es muy raro que los tengas que imprimir en pantalla. En general los datos los vas a guardar en una base de datos o vas a hacer algo con esos datos, pero en general no los vas a mostrar. Pero ahora por temas pedagógicos los vamos a mostrar en pantalla, ¿te parece? Entonces para eso vamos a decir acá, eso también te va a servir a ti para entender un poco lo que estamos haciendo. Entonces vamos a colocar acá el EI, por ejemplo, el nombre, dos puntos, y utilizamos CS, en este caso dos puntos, properties, decimos acá value, ¿cierto? Nombre, que es la referencia al atributo que nosotros queremos imprimir. Hacemos lo mismo con correo, y acá decimos entonces email. Bueno, la idea es que tú también lo pruebes esto con más campos. En este caso yo solamente coloqué dos para que el ejemplo se entienda de buena manera. Entonces colocamos acá correo, guardamos y en teoría se debería imprimir en pantalla lo que nosotros acabamos, lo que el usuario va a escribir en los campos de formulario. Vamos a ver, vamos a actualizar acá a ver si hay algún tipo de problema. Bien, escribimos algo acá, por ejemplo César Cancino y yo @cesarcancino.com. Enviamos y voilà. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Y eso se recibió donde en respuesta.action. Recapitulemos un poco porque por ahí alguien se puede haber enredado acá en el controlador. Fíjate que la mecánica es, primero, creas el formulario, ¿cierto? Con el tags lives, le asignas una action, que en este caso va a ser una acción que vas a tener definida dentro de tu strat.xml. Luego lo que haces es crear tus campos con la librería de tags, ¿cierto? Luego tienes que crear una entidad con todos los campos que vas a utilizar, ¿cierto? Para poder utilizarla para procesar. Y en el controlador, en donde está el método al cual estás haciendo la llamada del action del formulario, vas a crear los atributos de los mismos campos. Vas a crear una instancia de la entidad que generaste y con esa instancia, apuntando a los métodos setters de cada uno de los atributos, vas a asignarle el valor del atributo, que es el equivalente a decir que con esto recuperaste los valores de los campos. Bien, al principio suena un poco enredado de entenderlo, amigos míos, pero en la medida de que uno ya empieza a trabajar con esto, ya se pone un poco más simple la cosa, ya se vuelve más práctico esto, incluso se puede mejorar bastante. Yo te lo estoy enseñando de manera muy sencilla para que puedas entenderlo en principio. Antes de terminar el video vamos a hacer una cosa, mira, porque acá hay un problema y es que si yo presiono en enviar, no estoy validando nada. Por ahí alguien me podría decir, profesor, pero podría colocarle un required ahí para que te lo valide el HTML. Recuerda que todo tipo de validación que tú hagas con HTML5 o con JavaScript es validación que es solamente por objeto de usabilidad. Pero todo lo que tenga que ver con validaciones a nivel de seguridad, tú las tienes que hacer en el servidor. Ojo con eso, entonces tenemos que hacer una validación en el servidor. Entonces para eso vamos a utilizar la clase validator de Strat, que es lo que teníamos acá. Yo le tenía acá anotada, ¿cierto? La URL, lo que pasa es que tuve que reiniciar el computador. Entonces ahí tienes la URL para que te puedas documentar sobre esto.
Ahí tienes ejemplos de uso. Mira, hoy en día existen dos maneras de utilizar esto. Puedes utilizar un XML para interceptar, utilizar el interceptor validator. Bien, validation, perdón. O creo que la página tiene problemas porque está dando algunos errores ahí. O puedes trabajar con anotaciones, que es lo que me gusta hacer a mí. Tienes la opción, te reitero, de crear un XML y en ese XML ir indicando las reglas de validación o generar lo que yo te digo, que son simplemente anotaciones. Yo en lo personal prefiero crear anotaciones, que es lo que tengo hecho acá. Mira, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Las anotaciones se generan en los métodos setters. Por eso es importante que aquí en los atributos que estás generando, como los vas a asociar a campos de formularios, voy a cerrar esto, como los vas a asociar a campos de formulario y vas a utilizar anotaciones, las validaciones las vamos a utilizar en los métodos setters de cada uno de los campos. ¿Vale? Es sumamente importante tener en consideración eso. Entonces, decimos acá, nos paramos sobre el método setNombre en principio, colocamos arroba y, por ejemplo, podemos utilizar este que se llama required string validator. Están todos documentados acá. Así que, por ejemplo, lo puedes buscar, required string validator. Y esto lo que hace es permitirte, por ejemplo, validar que un campo no esté vacío. Está con problemas en este minuto la página de Strat, pero en realidad la documentación oficial, pues la que en definitiva nosotros debemos seguir. Bien, para que no pienses que la página que te estoy mostrando en realidad se equivoca nada, sino que en este minuto tiene algunos errores la página de Strat. Casualidad de la vida. Bien, entonces con esto simplemente nosotros podemos hacer validaciones. Hay varias clases acá asociadas al formato de anotaciones. Tenemos, por ejemplo, clases email validator, tenemos clases en realidad para hacer de todo. Entonces por eso lo que yo te recomiendo es derechamente explorar acá un poco cada uno de los métodos que tienes para hacer validaciones y vayas viendo su equivalente en formato de anotaciones, ¿vale? En este caso aquí NetBeans me está pidiendo importar la clase, fíjate, bueno, esa clase que está ahí, entonces le voy a decir que sí. Podríamos examinar esto, mira, acá podríamos a nivel de examinar, por ejemplo, import com.OpenSymfonyWord anotaciones y podrías ver ahí todo lo que existe. Mira, tienes todas esas validaciones, URL, validator, y ahí está la información. Si es que no está la información, valga la redundancia, dentro de la página oficial de NetBeans, ¿vale? Si el campo sea entero, en un rango, que tenga alguna expresión irregular, email validator, en fin. ¿Te fijas? Entonces, alguna validación asociada a alguna condición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que tú colocas la clase de anotación y haces la referencia acá arriba, voy a borrar esto porque esto me está dando error, haces la referencia arriba, le tienes que pasar un mensaje, fíjate, le vas a pasar un valor llamado message, que es el que va a mostrar un mensaje de error o va a guardar un mensaje de error en pantalla, el cual tú después lo puedes mostrar en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir acá, paréntesis, vamos a escribir message, en este caso no me acuerdo si es igual, creo, message igual, exactamente. Message igual, comilla, comilla, y por ejemplo, el nombre es un campo obligatorio. ¿Vale? Para mostrar el error, tengo un error acá, sí, lo voy a copiar. En algo me equivoqué, vamos a ver. No, está bien. Message. Es que yo lo puse con J, por eso. Ahí, lo había puesto con J, por eso ya escogí la palabra message. Bueno, errores de ortografía y sobre todo en inglés, nadie es perfecto. Entonces, con esto ya el sistema está en condiciones de ofrecerte la posibilidad de que se muestre ese mensaje en el formulario en donde tú lo definas. Eso se maneja de varias formas. Tú puedes, por ejemplo, colocar acá sobre el formulario, colocar esto, file error, así tal cual. Bien, esto lo que va a hacer es renderizarte todos los errores que tú registres dentro de las anotaciones que vayas colocando en la clase de respuesta, en donde está la acción de respuesta. Recuerda que aquí en realidad esto es una clase controlador cualquiera, podría tener más acciones, pero aquí es donde yo definí la acción de respuesta. Entonces ahora fíjate que si lo probamos, en este caso aquí actualizamos un poco, y fíjate que te va a aparecer un error. Ya,
¿Por qué? Fíjate lo que dice acá el error. Mira, dice error 404, en realidad eso es un estado, ¿cierto? Pero te dice que el result que él te está retornando es un result de tipo input y tú no lo tienes definido en la respuesta. En español, ¿qué quiere decir eso? Mira, cuando tú aplicas reglas de validación, ya sea a través de archivos XML o a través de anotaciones, bien, ojo con eso, ya sea a través de anotaciones o a través de XML, cuando tú envías el formulario y se produce algún error o se ejecuta lo que tú colocaste en la regla, es decir, en este caso enviaste el formulario sin haber escrito nada en el nombre y como le colocaste esta validación, se ejecutó la validación, ¿correcto? Entonces cuando se ejecuta la validación, ojo, mira, él lo que hace es que aquí, en el método donde tienes el formulario, en lugar de retornarte suces, él te retorna input. Repito, cuando tú envías el formulario y colocaste alguna regla de validación y se aplicó alguna de esas reglas, por ejemplo, en este caso se está aplicando lo que dice que el campo nombre debe ser obligatorio, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, lo que va a hacer el sistema es retornarte input. Por lo tanto, en la acción en donde tienes el formulario, o en la acción de la respuesta en este caso, vamos a abrirla acá, Configurations Files, aquí en la acción de respuesta tienes que colocarle otro result. En este caso le vamos a colocar acá result y ahora le vas a colocar el name a este result llamado input. ¿Y qué es lo que le vas a decir aquí en este input? Que cargue lo que tiene este result que tienes acá, que es el result del formulario. Bueno, en este caso sería slash acá. Me está dando bastantes problemas NetBeans, entonces a lo mejor me voy a cambiar a Eclipse. Entonces decimos acá views home.jsp. ¿Qué es lo que le estás diciendo con esto al sistema? Le estás diciendo que cuando tú envíes el formulario, acá desde esta acción, ¿cierto? Que esta es la acción con la que tú estás enviando el formulario y se active o se ejecuta alguna de las reglas de validación, este método te va a retornar input. En este caso la respuesta, te va a retornar un input. Entonces, como respuesta te va a retornar un input y no un suces, ¿verdad? Tú le tienes que definir acá qué es lo que va a pasar cuando él te retorne input. Y en este caso lo que le vas a decir que en la acción respuesta, cuando te retorne input, lo que es equivalente a decir que se aplicaron las reglas de validación, le vas a decir que te vuelva a cargar el formulario. Como tú al formulario le colocaste este tag, field error, él aquí te va a cargar todos los errores en pantalla. Veamos. Vamos a actualizar. Vamos a enviar los datos con el nombre vacío y fíjate, ahí dice el mensaje que tú le colocaste a la regla de validación. Si revisamos el código fuente, fíjate que te colocó un UL, fíjate, con esta clase error mensaje, ¿cierto? Y cada uno de los mensajes te los colocó en un LI con una etiqueta spam. Y ahí es donde te colocó el mensaje de error. Vamos a ver que vamos a poder colocar más reglas de validación y él te las va a ir colocando hacia abajo. Va a ir colocando más etiquetas LI. Si tú quisieras darle estilo a esto, como nosotros le colocamos un strat.properties y le dijimos que trabaje con el tema simple, lo que hacemos acá es, por ejemplo, darle un estilo CSS a esto. Tendría que ser una especie de estilo anidado, ¿cierto? Con pseudoclase y todo eso, con herencia. Pero bueno, eso es tema de otra clase. Pero te lo digo porque más de alguien por ahí me lo va a preguntar. Entonces, por ejemplo, carguemos yo tengo otra regla de validación acá para que veamos otra prueba. Por ejemplo, tengo esta que se llama string length file validate. Entonces esta es para saber, por ejemplo, que el campo tenga un largo determinado. Entonces lo voy a colocar acá. Esto me va a tener que importar también la clase respectiva, ¿cierto? Y acá básicamente al nombre ahora le dije lo siguiente. Mira, le dije que a través de string length field validation le paso el primer parámetro que es el mínimo largo, le digo que sea de 4, el max length de 30, por ejemplo, y cargo el mensaje. Le digo acá, por ejemplo, que el nombre de usuario debe tener entre 4 y 30 caracteres, por ejemplo. O el nombre en este caso solamente. Bien, solamente para que vamos haciendo pruebas con esto. Entonces guardamos de nuevo. Esperamos que esto haga su deploy. Voy a escribir, bueno, ahora si envío el nombre de nuevo, fíjate, aquí él llega a respuesta. ¿Te fijas? Vamos a home de nuevo. Tú lo envías, llegó a respuesta, pero como esto te retornó un input, ¿cierto? Te cargó el formulario de nuevo, ya eso lo vimos. Entonces ahí te carga el mensaje el primero, ¿cierto? Porque estás enviando el campo vacío. Voy a enviarlo con 3 valores, por ejemplo. Solamente con 3. Yo le puse que mínimo sean 4. Entonces presiono en enviar y ahora se ejecuta el otro
la otra regla de validación que nosotros le colocamos. Interesante, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, esta otra que se llama Email Validator. Mira, acá la tengo. En este caso al email yo le coloqué un Required String Validator también para que sea obligatorio. Y le coloqué esta otra que se llama Email Validator, que es para que el correo tenga un formato válido. Entonces las voy a copiar acá. Aquí en este caso te recuerda que tiene que ser en el método setter del campo. En este caso sería en set correo. Entonces pegamos, él me va a pedir importar la clase Email Validator. Bien, aquí podrías, en lugar de importar todas esas clases, podrías hacer esto. Mira. Creo que más de alguno ya lo he hecho, ya lo tiene que haber hecho. Podrías comentar todo esto acá. Y en lugar ahí de cargar eso, podrías decirle que te cargue un asterisco ahí. Entonces así tendrías disponible todas las clases de todos los email validators, los required y todo eso. Es una idea. Bien, acá le coloqué el mensaje, le dije que el email, en este caso lo voy a colocar acá. A mí me gusta escribir email, así. El email está en un formato inválido, por ejemplo. Entonces ahora si escribo acá, por ejemplo, 3 campos y escribo cualquier cosa en el correo, presiono enviar, automáticamente ahora se me muestran los 2 mensajes acá arriba. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Antes de que terminemos la clase, fíjate una cosa. Mira, tú no tienes por qué cargar los mensajes acá arriba. Podrías cargarlos también al lado de los campos o donde tú quieras. Mira, por ejemplo, podrías hacer esto. En lugar de cargar esto acá, podrías, por ejemplo, acá al lado del nombre, por poner un caso, podrías decir acá S, file, en este caso S, 2 puntos, file error, y acá le decimos, déjame ver que no me acuerdo, y acá le decimos file name, y le decimos el nombre del campo que solamente tú quieres validar. Entonces en este caso sería, por ejemplo, nombre. Entonces ahora él te va a mostrar el error acá al lado con field error, pero ahora a través de la propiedad field name él te va a mostrar solamente el error del nombre acá, que esto es súper útil para que cuando tú quieras, por ejemplo, manejar los errores a tu pinta también, o a tu estilo, que es bastante habitual también. Entonces ahora si presionamos en enviar, ahora fíjate que te dice acá que el nombre debe tener de tanto. Ahora si lo revisamos acá, si verificamos el código fuente, fíjate lo que hizo, te colocó acá el error en un UL, ¿cierto? Aquí al lado de la etiqueta label. Eso es una opción también válida que tú puedes manejar. En mi caso, a mí no me gusta hacer esto. Entonces yo prefiero directamente colocar el error acá arriba sin necesidad de file name. Pero es bueno que sepas que lo puedes hacer. Entonces por eso también te dejo la opción ahí abierta para que tú puedas tomar la mejor decisión. Entonces ahora si envío, se van a mostrar los mensajes arriba y es como más cómodo, es como más normal hacer eso. Bien, ok. Yo sé que lo que acabamos de ver es un poco complejo y todo, pero la idea es que le des una vuelta, hagas pruebas, ¿cierto? Para que vayas soltando la mano y en definitiva vayas entendiendo esto. ¿Qué te recomiendo yo? Créate un formulario con unos 10 campos, anda explorando cada una de las funcionalidades para crear formularios, en este caso del tax leaf, ¿cierto? Para que vayas haciendo pruebas. Anda construyendo select y todo ese tipo de cosas hasta que ya te sientas con la suficiente soltura para que en definitiva puedas ir ya comprendiendo esto. Anda explorando también la clase de anotaciones, en este caso de la clase validator, ¿cierto? Para que puedas ir viendo otras validaciones. También, por ejemplo, mira, una de las cosas que se puede hacer acá, y con esto vamos a terminar la clase, tú puedes generar también métodos callback. Estos son, por ejemplo, personalizar. Lo que pasa es que hoy día la página está con problemas, pero por ejemplo puedes personalizar esto para que, imagínate un escenario, sobre todo a la gente que es de Chile, por ejemplo, que acá es muy habitual, y bueno, en otros países también, que se valide el formato del número de cédula de identidad. Acá en Chile a eso se le llama root. Entonces, en general eso no viene incluido dentro de los frameworks, entonces uno tiene que implementarlo. Entonces, con esto que está acá, que te estoy mostrando acá, pero que ahora lamentablemente está dando un error, tú puedes, por ejemplo, crear métodos callback o validaciones personalizadas de métodos tuyos, de métodos propios. Bien, entonces también eso es importante que lo tengas en consideración y que también sepas que lo tienes disponible perfectamente para que lo puedas realizar. ¿Vale? Ok, entonces con eso ya vamos a dejar el video hasta acá. Espero que se haya comprendido y nada, nos vemos en un próximo video de este curso. Por ahora, no hay de nada. Les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo y que Dios los bendiga a todos.